Bien, volvemos entonces, aprovechando nuestro tiempo y agradeciendo nuevamente a Osito, nuestro auspiciador. Vamos a trabajar ya, el papel lo estiramos, pero nos quedó arrugadito, que era lo importante, y aplicamos, pegamos el papel con el opaco hacia abajo y el brillante hacia arriba. Ahí. Bien. Esta técnica va a merecer, vamos a sacarnos los guantes, varios videos, porque necesitamos que nos quede muy bien hecho. ¿Ya? Y ahora, con nuestro dedito, vamos a ir formando. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí va apareciendo. Vamos a ir formando el stencil, la figura del stencil que nosotros trabajamos. Ouch, aquí hay un accidente, pero no se preocupen porque lo podemos solucionar inmediatamente. Qué bueno que ocurrió ahora. Lo solucionamos con un pedacito de... Ahí sí. ¿Ven? Suavemente, parece que mi mano muy fuerte. Y vamos trabajando y dándole forma a nuestro stencil. ¿Se dan cuenta que va apareciendo la forma del stencil? ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Yo tengo que mover el proyecto para que ustedes se puedan dar cuenta. Aquí está la otra parte de nuestro proyecto. ¿Ven? Con mucha cautela. Ya saben, si se les rompe, ustedes pueden fácilmente parcharlo. ¿Ok? Muy fácilmente parcharlo. Bien. Si se dan cuenta, ya tenemos casi lista la forma de nuestro stencil. Mientras más gruesa sea la capa del enduido que ustedes le pongan al stencil, ya sea pasta para modelar o pasta muro, más va a sobresalir, ¿vale? Y más lindo se les va a ver. Imagínense un cuadro grande hecho de esta forma. No estaba muy seco el pegamento. Ahí sí, estaba muy bien. Listo. ¿Se entiende? Bien. Ahora vamos a trabajar. Mientras tanto, se seca, vamos a trabajar con nuestra otra zona, que es principalmente el cuero. Ya tenemos esta zona lista y seca. Bien, ahora vamos a trabajar con los tonos de base. El primer tono que vamos a dar de base en pincel seco va a ser siempre de lo más oscuro a lo más claro. El verde. Trabajamos a pincel seco. Significa que untamos el pincel en nuestra pintura, solamente la punta, descargamos lo suficiente para que no nos manche la pieza y comenzamos a dar algunos toques, ¿verdad? Algunos toquecitos de este tono en nuestra pieza. En algunos sectores, esto es a gusto del consumidor. Yo siempre digo, siempre es a gusto del consumidor. Yo creo que está bien ahí. Ahora trabajamos con otro tono. Sin lavar el pincel y sin cambiarlo, vamos a limpiar solamente aquí. Y vamos a trabajar ahora con el naranjo. De igual forma, untamos, descargamos a pincel seco siempre y trabajamos en algunos sectores. Y ya nos comenzó a dar forma este cuerito. Bien. Este cuerito lindo que estamos haciendo. Nuevamente limpiamos bien el pincel y trabajamos con el último tono, bueno, el penúltimo tono, que sería el ocre. Descargamos lo suficiente. Ahí sí nos da ocre. Y comenzamos
también a dar algunos toques muy suaves, sin cargar demasiado el pincel. Si yo veo que el pincel se me hace una mancha o que el pincel está demasiado cargado, como en esta zona, es fácil. Yo tengo que corregir con el tono de fondo, o sea, con el café. Tomo un poquito de café para corregir, ¿cierto? Siempre con el tono de fondo yo corrijo, siempre. ¿Ven? Y vamos, ahí sí, ¿ya? Perfecto. Le damos entonces un poquito más y ahí voy jugando con los tonos. Si yo veo que necesito un poco más tal vez de ocre, le doy un poquito más de ocre a las zapatillas, por ejemplo, que ya se resaltan, o un tono de verde, tal vez, sin limpiar el pincel, no se olviden. Descargo, la técnica es a pincel seco. ¿Ven? ¿Ok? Y ahora con el tono cobre, que es metálico, mismo pincel, misma técnica, descargo harto y le doy en algunas zonas casi ya casi imperceptibles, que son propiamente tal para dar un poquito de tono, un poquito de color solamente. ¿Ven? Ahí. Y nos queda el cuero. Se fijan que el pincel seco, la forma de haber pegado nuestros papeles permite que el pincel seco logre un efecto como de cuero. ¿Se dan cuenta? Hace notar el alto relieve. El pincel seco siempre hace notar el alto relieve. Luego que ya trabajamos voy a mostrar más de cerca, ¿verdad? La pieza. Ahí, a ver, un poquito de luz. ¿Se ve bien? ¿Sí? Se distingue bien. Perfecto. Ya. Esperamos que seque un ratito mientras trabajamos con esta zona. Y ya está como casi lista. Bien. ¿Cómo andamos con el tiempo? Perfecto. Vamos a dar un poquitito más porque después del último video, después de este viene el último. Y ahí sí yo necesito trabajar de lleno con esta zona para que ustedes vean cómo se aplica el barniz vitral y qué efecto produce. Mientras tanto vamos a aplicar, que ya secó, se me olvidó el betún de Judea. Permiso, lo traigo enseguida. Aquí está. El betún de Judea, nosotros lo trabajamos, ¿cierto? Con guantes, porque mancha el betún de Judea. Nos ponemos el guante y con un poquito de cera en color de piso lo trabajamos nosotros. Bien. Untamos un poquitito de cera con el betún y aplicamos en toda la superficie del cuero. Este jarrón y el marco están hechos de esta forma. Aplicamos, ¿verdad? Betún de Judea y untamos un poquitito también en cera incolora de piso, que puede ser en el supermercado. Ustedes encuentran esa que viene como en esta cerita, que viene como en el ladrillo, y sirve mucho. ¿Sí? Hasta ahí lo vamos a hacer. Y luego, con un pañito que ya tenemos preparado, ya trabajamos con este pañito, vamos retirando muy suavemente, barriendo. Esto se llama envejecer. Vamos retirando muy suavemente. ¿Eh? Muy suavemente. Y nos va quedando envejecido el tono que nosotros queremos, que nosotros pintamos en esta pieza, nos queda envejecido.
Ahí vamos a esperar que seque un ratito mientras hacemos nuestra última pausa comercial para que puedan ver sin problemas. Hacemos hartos cortes para que puedan ver sin problemas el video, lo puedan visualizar bien en YouTube, sin problemas que se corte o que sea muy largo. Bien, ahí vamos a dejar que seque un ratito. Mientras tanto preparamos nuestro personaje principal, que es el barniz vitral. Nos vemos un ratito más.